Bueno, con estos límites hay que tener bastante cuidado porque ya hablamos de las formas, estas formas que son determinadas. Pero tengan en cuenta lo siguiente, por ejemplo, en el primer límite, si nosotros lo evaluamos, uno diría, no, queda en 1 sobre cero. Y 1 sobre cero, pensando en esas formas determinadas, ¿qué es? Sería infinito porque el uno es positivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tomamos exactamente el valor cero. Si usted recuerda la definición de límite, x se aproxima tanto al valor de tendencia como quiera, pero no lo toma. Es diferente del valor de tendencia. Entonces yo realmente acá no voy a poner 1 sobre cero. Tendré 1 sobre una cantidad muy cercana a cero. Y si ustedes quieren, hagan un ensayo en la calculadora. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo divido en 1 en una cantidad cercana a cero, pero positiva? Por ejemplo, pongan 1 dividido en 0,1. ¿Qué da? 10. Yes. Ahora 1 dividido en 0,01. 100. 100. Es decir, que cada vez va aumentando, ¿cierto? Eso nos permitiría concluir apoyado en la idea de que 1 sobre una cantidad constante sobre cero tiende hacia infinito. Nos permite concluir esto, que el límite cuando x tiende a cero por derecha, ¿quién es? Es infinito, va para infinito. Ahora evalúen en esos mismos valores de x, pero ahora negativos, es decir, en menos 0,1, en menos 0,001. Menos 10, menos 100. Es decir, que también van creciendo en magnitud, pero son negativos. Es decir, que por izquierda, ¿hacia dónde van esos valores? Esos valores van tendiendo hacia menos infinito, hacia menos infinito. Entonces, ¿qué puedo decir? No puedo decir que este límite inicial es infinito. No. Observen, los límites laterales van para valores diferentes. Van para valores diferentes, ¿cierto? Como los límites laterales van para valores diferentes, puedo decir que este límite, el límite, cuando x tiende a cero de 1 sobre x, este límite no existe. Ese límite no existe. Bien, entonces por eso les digo que hay que tener cuidado con estos límites. No simplemente es evaluar y ver si tiene una de estas formas determinadas y concluir. No, porque no estoy tomando exactamente el valor cero, me estoy aproximando a cero. Por eso estamos hablando acá en términos de límite, ¿sí? Si en algún momento sí me aparece simplemente de esa forma y no hay problema, entonces ahí sí no tendría el inconveniente que tenemos en este momento. ¿Qué pasa con el segundo límite? Entonces tal vez si ustedes lo habían evaluado también, evaluando en 3, en el numerador les daba 17 y en el denominador les daba 0. Tal vez hubiesen concluido también que ese límite era infinito. Pero si ahora tenemos en cuenta lo que está en la parte de arriba, lo que hicimos antes, entonces vamos a evaluar este límite también por por límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Observen, cuando x tiende a 3 por la derecha, el denominador va a ser positivo, ¿cierto? Porque x va a ser más grande que 3. Un poquitico más grande que 3, pero a fin de cuentas más grande que 3. Y cuando estoy alrededor de 3, el numerador es positivo. Como el numerador es positivo, cuando estoy tomando valores alrededor de 3, ¿cierto? Y el denominador, cuando tomo valores de 3 por derecha, es positivo y muy cercano a 0 el resultado, puedo concluir que esto va para infinito. Esto va para infinito. Ahora, miremos el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Nuevamente, el numerador, cuando tomo valores
alrededor de 3, cercanos a 3, el numerador es positivo. Pero ¿qué pasa ahora con el denominador? Si tomo un número más pequeño que 3, cercano a 3 pero más pequeño, ahora el denominador es negativo. Por ejemplo, si tomo usted 2.9 menos 3, da menos 0.1. Si toma 2.99 menos 3, da 0.01. Pero es negativo, cercano a 0 y negativo. Es decir, que cuando tomo valores cercanos a 3 por izquierda, el denominador es negativo. Conclusión, esto va para menos infinito. ¿Y qué puedo decir entonces de este límite? De este límite inicial, este límite no existe. Bien, ese límite no existe. Bueno, espero que acá estemos al menos dejando algunas cosas claras con respecto a eso. A ver, ¿qué pasa si acá cambiamos nosotros algo del primer límite y ahora ponemos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado? Usted lo observa por límites laterales. Si x es positivo, entonces esto va para infinito. Si x es negativo, como está al cuadrado, el denominador también va a ser cercano a 0, pero positivo, cuando x toma valores negativos. Es decir, ambos límites laterales van para infinito. Acá sí vamos a decir que el límite va para infinito. Bien. Cuando tenemos estos límites que dan infinito, sobre todo los límites que dan infinito o menos infinito aparentemente, hay que analizarlo por límites laterales, porque lo que suele ocurrir es que aparecen problemas como este. Y por eso les hablaba hace un momento del criterio. En algunos textos no tienen cuidado con esto. En algunos textos simplemente evalúan y dicen, ah, dio 1 sobre 0, eso es infinito. Mentiras. Eso es falso. Para algunos textos el primer límite da infinito y el segundo límite también. Y estamos viendo que esos dos límites no existen. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Bien? Bueno, vamos a ir nuevamente acá al PDF. Vamos a ir acá nuevamente al PDF. Bien. Entonces, acá también vamos a decir lo siguiente. Cuando estamos hablando de límites infinitos, tenemos básicamente este caso. Que el límite, si ustedes observan ahí en pantalla, este límite está dando infinito. Y si ustedes observan lo que está ocurriendo acá es que los límites laterales van para el mismo lugar, ¿cierto? Los límites laterales van para el mismo lugar. Tanto en esta primera gráfica como en la segunda. Acá en el valor de tendencia A, en este valor de tendencia A, los límites laterales van para el mismo lugar. Es decir, por ejemplo, ambos, aquí en lo que están cerrados en rojo, ambos están bajando hacia menos infinito. En esos casos vamos a decir que el límite es infinito y que el límite es menos infinito. ¿Bien? Acá, de una vez, hago una observación. Observación. Si los límites laterales van ambos para el mismo valor de tendencia, digamos infinito, no digamos así, más infinito, asignamos como, bueno, asignamos más infinito como el valor de ese límite. Límite. Como en este primer caso y en este segundo caso. ¿Bien?
Sin embargo, esto no quiere decir que el límite exista. Recordemos que tenía que ocurrir para que el límite existiera. Si el límite existe es porque el resultado del límite es un número real. En otras palabras, debe ser una cantidad finita. Y infinito o menos infinito no es un número real. ¿Correcto? Es decir, acá vamos a tener que hacer una distinción. Estos límites que están apareciendo acá, estos límites que están apareciendo acá en estas gráficas, estos límites de acá no existen. Estos límites no existen. Pero como los dos límites laterales en el primer caso van para infinito, yo le voy a le voy a asignar el valor infinito. ¿Esto qué quiere decir en este tipo de límites? Si cuando yo digo que ese límite da infinito, o sea, si yo digo que ese límite da infinito, lo que estoy queriendo decir es que los límites laterales ambos van para infinito. ¿Bien? No quiere decir que el límite exista. No confundamos esto. En estos otros casos, veamos en estos casos de abajo. En estos otros casos, ¿qué ocurre? Si ustedes observan, en el primer caso tenemos que, bueno, el límite por izquierda va para infinito, el límite por derecha va para menos infinito, ¿cierto? En este tipo de casos, simplemente, cuando queremos asignar un valor del límite, escribimos así. El límite, estamos viendo aquí que los laterales van para lugares diferentes, ¿no? Por izquierda va para infinito, por derecha para menos infinito. Entonces decimos el límite cuando x tiende a de esa función f de x, estamos diciendo simplemente no existe. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Acá lo que quiere decir básicamente es que los límites laterales no coinciden. ¿Bien? Eso quiere decir que los límites laterales no coinciden. Repito, cuando el límite esté en uno de los casos de arriba, que los laterales ambos vayan para infinito, le vamos a asignar infinito al valor de ese límite. Sí, pero eso no quiere decir que el límite exista. No, no existe porque el resultado no es un número real. Y debe ser un número real, un número finito, para decir que el límite existe. ¿Bien? Bueno, básicamente tenemos por acá que los límites infinitos son cualquiera que involucre estas seis formas, estos seis casos. Que los límites por derecha sean más o menos o más o menos infinito, por izquierda sean o más o menos infinito, o simplemente que el límite en el punto se le pueda asignar un valor de más o menos infinito. ¿Bien? Si por ejemplo, lo que les decía, si tenemos que por izquierda va para menos infinito y por derecha para más infinito, simplemente escribimos el límite no existe, como hicimos hace un momento con los ejemplos que les puse a pensar un momento. Pero si ambos van para el mismo lugar, por izquierda va para menos infinito y por derecha va para menos infinito también, entonces asignamos el valor menos infinito a ese límite. Bueno, bien. Resulta que los límites que dan como resultado infinito, los límites infinitos, se relacionan con las asíntotas verticales. Y esto nos permite ahora encontrar asíntotas verticales para funciones que podrían ser de otra forma. Si ustedes recuerdan, en la sección 1.3, nosotros estudiamos asíntotas para funciones que eran de esta forma. P de x sobre q de x, donde P de x y q de x eran funciones polinomiales. ¿Bien? Resulta que acá podemos estudiar funciones más generales. ¿Bien? Basta con que el límite cuando x tiende a sea infinito o menos infinito o tenga alguna de esas condiciones de arriba para decir que la función tiene una asíntota vertical.
Es decir, no necesito ni siquiera que sean racionales. Y así es como se define acá una asíntota vertical. Se dice que una recta x igual a una asíntota vertical para la gráfica de una función si por lo menos una de las 6 afirmaciones en la parte 3 es verdadera. ¿Cuáles son las afirmaciones en la parte 3? Esta, que alguno de los límites laterales vaya para infinito o menos infinito, ¿sí? Puede ser que ni siquiera coincidan, no importa, es asíntota vertical. Bueno, vamos a ver por aquí, bueno, por acá muestran cómo calcular algunas asíntotas verticales. Bueno, por ejemplo, esta función. Tengo f de x igual a x sobre raíz de x más 2, que no es una función racional. Entonces, bueno, acá calculamos el límite cuando x, si ustedes analizan el dominio de esa función, el dominio de esa función son los valores de x mayores estricto que menos 2, ¿cierto? No puede ser exactamente menos 2 porque daría 0 en el denominador. Y tiene que ser mayor que menos 2 precisamente para que la raíz esté bien definida. Entonces se va a analizar precisamente asíntota vertical, a ver si hay asíntota vertical en x igual a menos 2. Y calculamos ese límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Y se encuentra que ese límite es menos infinito. Con eso es suficiente para decir que ahí hay una asíntota vertical. ¿Bien? Bueno, pasamos ahora a estos que son los límites en el infinito. Estos límites en el infinito básicamente van a tener las siguientes características. Son límites cuyo valor de tendencia precisamente son más o menos infinito. Y queremos que el resultado sea un número real, sea un valor L. ¿Bien? Un valor L que sea un número real. Entonces, es posible, bueno, como dice acá, es posible que uno de los límites exista, pero el otro no. Tanto el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x como el límite cuando x tiende a infinito de f de x existe, pero son iguales al mismo número, es posible que eso ocurra. Bueno, que esos dos límites existan pero sean diferentes o que ninguno de los dos exista. Todo eso puede ocurrir con este tipo de límites. Pero de hecho, cuando ambos toman el mismo valor L, acá vamos a hablar de una asíntota horizontal. Precisamente piénsenlo de esta manera. Veamos los casos. Si ustedes ven el primer caso, cuando x tiende hacia infinito, lo que estamos viendo es que la gráfica se ajusta a esta recta L. Tenemos una asíntota horizontal que funciona para la gráfica hacia la derecha. Por otro lado, tenemos que si f tiende a, bueno, que f tiende a L cuando x tiende a menos infinito. Es decir, cuando x va para menos infinito, la gráfica cada vez se ajusta más a esa recta y igual a L. Es decir, que y igual a L es una asíntota horizontal que funciona para la gráfica como asíntota hacia la izquierda. Esta es una asíntota en el caso 3 que funciona para la gráfica tanto para la derecha como para la izquierda. Si ustedes observan, tenemos que precisamente la curva se ajusta a la recta L hacia la derecha y a la izquierda. Y es una misma asíntota horizontal, es decir, es la misma recta. Pero es posible que tenga dos asíntotas horizontales. Es decir, es posible que tenga un valor de tendencia, tienda a una recta, se acerque mucho a una recta cuando x tienda a menos infinito y se acerque mucho a otra recta cuando x tienda a más infinito. Hay un ejemplo que podríamos tener en mente para algo de este estilo. ¿Y qué ejemplo es? Precisamente la función tangente inversa.
Si ustedes recuerdan, la función tangente inversa es parecida a esta gráfica y esto va entre menos pi medios y pi medios. Bien, y es parecida a esa gráfica. Bueno, acá más o menos hablamos, vamos a repasar algo de las formas que les dije que eran formas determinadas o formas que no tienen precisamente esos problemas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si tengo una constante L sobre una cantidad más o menos infinita, el resultado es 0. Pero tengan en cuenta lo que dice aquí. ¿Habla de quién? Habla de el límite. ¿Bien? Habla del límite. Entonces, por ejemplo, la otra. Si tenemos acá más o menos infinito dividido en una cantidad L diferente de 0. Bueno, acá dice infinito, pero ya hablamos que si por ejemplo es más infinito y L es positivo, el resultado es más infinito. O si es más infinito y L es negativo, el resultado es menos infinito. Y así sucesivamente. Es decir, hay un producto de signos. Y eso tiende para infinito, teniendo en cuenta ese signo. Y el tercer caso es cuando tenemos L dividido en 0. Eso irá para infinito si L es positivo, para menos infinito si L es negativo. Pero tengan en cuenta lo que ya vimos, ¿no? Depende de esa tendencia. Es decir, tengo que analizar los límites laterales cuando sea algo de ese estilo en los límites. ¿Bien? Bueno, antes de hablar acá de comportamiento final, vamos a calcular entonces algunos límites. Resulta que cuando nosotros calculamos límites que involucran el infinito, sobre todo límites en el infinito, podemos establecer lo siguiente. Bueno, vamos a hablar aquí del comportamiento final. Cuando tenemos nosotros una función polinomial de grado n, nosotros podríamos simplemente, si me interesa saber qué pasa con la función cuando va para infinito o menos infinito, puedo simplemente omitir esta parte. Si me interesa lo que pasa con la función, como les digo, eh, a los extremos, ¿no? Cuando va para infinito o cuando va para menos infinito. Es decir, que el límite de todo el polinomio cuando va para más o menos infinito es igual al límite del polinomio de solamente el coeficiente principal junto con la mayor potencia. Esos límites son iguales. Bien, bueno, esto se puede mostrar, realmente la demostración no es muy difícil. Esto nos permite establecer un método para resolver límites de ese estilo. Y bueno, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a abrir acá un momento GeoGebra y entonces vemos algunas cosas. Supongamos que tenemos la siguiente función. Bueno, vamos a ser un poco moderados acá con estas cantidades para que GeoGebra nos grafique. Voy a ponerle, por ejemplo, acá x a la 4. Voy a poner x a la 4 dividido en una cantidad, supongamos, grande. Vamos a ponerle 1000. Es decir, esta cantidad como tal va a ser pequeña. Y ahora voy a poner acá negativo, voy a poner, qué sé yo, voy a poner 10 x al cubo. Voy a poner 100 x al cuadrado. Voy a poner menos 100x menos 100. Así. Es decir, que ¿qué estamos poniendo acá? Estamos poniendo un polinomio de grado 4 donde el coeficiente el coeficiente principal es 1 sobre 1000. Y todas las demás
todas las demás partes del polinomio, todos los demás términos, son negativos y además sus coeficientes como son, en comparación al primero, son relativamente grandes, ¿cierto? Son relativamente grandes. Entonces uno tal vez podría pensar que sin importar los valores que yo le dé a x, esto siempre va a ser negativo. Tal vez podría pensar eso. Porque si por ejemplo le doy un valor a x grande, entonces sí, acá voy a tener x a la 4 y va a ser un valor grande, pero es que acá voy a tener x a la 3, que va a ser una cantidad grande por menos 10, x al cuadrado que también va a ser una cantidad grande por menos 100, x por menos 100 y además le resto 100. O sea, podríamos pensar que todo el tiempo esta partecita que está acá, estos otros 4 términos, van a superar todo el tiempo lo que es el primer término. Y bueno, entonces vamos a hacer la gráfica de esto. Esperemos que GeoGebra permita calcular esto y no... Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner y igual. A ver, ponemos x a la 4. Vamos a usar bastantes paréntesis acá. Dividido en 1000. Dividido en 1000 menos 10 veces x al cubo menos 100 veces x al cuadrado menos 100 veces x menos 100. Bueno, vamos a ver si nos lo grafica. Bueno, ahí está. Como podemos ver en la parte que está acá graficado, no hay nada. Claro, no hay nada precisamente ¿por qué? Porque es que esto todo está muy hacia la parte de abajo. Entonces, bueno, vamos a ir hacia la parte de abajo. Vamos a hacer cada vez un zoom. Entonces observen, acá estamos viendo ya algunas partes más de la gráfica, ¿no? Estamos viendo algunas partes más de la gráfica. Bueno, vamos a hacer algo aquí mejor. Vamos a cambiar acá la escala. A ver, el eje X. Vamos a ponerlo. No, mejor pongámosla de esta manera. Si ustedes observan, bueno, cuando tenemos esta escala de 50 a 1 y esta, bueno, vamos a poner primero esta escala de 20 a 1. En esta escala de 20 a 1, nosotros podemos ver, veamos los valores. Vamos precisamente estos valores. Bueno, vamos a ponerle un color diferente a esto para que tal vez resalte más. Vamos a ponerle un rojo. Bueno, este verde no sé qué tan bien lo ven. ¿El amarillo lo ven mejor? Bueno, yo creo que el rojo podría estar. Pongamos este rojo. Entonces observen. Miren la escala en el eje X. Está de a 200. ¿Sí? De a 200. Y la escala en el eje Y está de a 10. Y acá estamos viendo hacia la parte positiva de X. Observe, todo el tiempo está la gráfica por debajo. Si ustedes observan, no nos hemos encontrado. ¿Hasta dónde? Observen, alrededor de 10.000 estamos viendo que la gráfica supera esa parte negativa y pasa a la parte positiva. Si nosotros hacemos acá, ahora sí un zoom, por ejemplo, de 100 a 1, veamos cómo es esta gráfica. Observen esta gráfica. Viene de la parte de arriba, es negativa por un buen tiempo, de 0 a 10.000, de 0 a 10.000 y luego pasa para la parte positiva. Y en la parte de abajo, ¿cómo es la gráfica? Vamos a hacer, observen hasta dónde baja. Observen hasta dónde, ya vamos en 5.600, ya vamos en 12.000, 17.000. ¿Sí ven hasta dónde baja? Una cantidad negativa bastante importante para lo que es la función. 34.000 y etcétera. No sabemos hasta dónde baja. Bueno, eso podríamos calcularlo, pero
No sabemos aquí hasta dónde va. Lo que quiero mostrarles es que tal vez lo que podríamos pensar al principio de todo esto, que era que tal vez todo el tiempo la gráfica estaba por debajo del eje X, es decir, que todo el tiempo la gráfica era negativa. Pues resulta que no, no es así. Al final se va a comportar más o menos como se comporta X a la 4 y vamos a graficar solamente eso. Y igual a X a la 4 dividido en 1000. Observen cómo se comporta. Ojo, no me refiero precisamente que se parezcan las gráficas. Me refiero al valor de tendencia. Miren, no sé si alcanzan a notarlo. Vamos a ponerle un azul a esa gráfica. ¿Sí ven dónde aparece esa gráfica azul? Aparece muy pegadita ¿a quién? Al eje Y. Muy pegadita al eje Y. Vamos a cambiar la escala aquí. Cambiando esta escala, observen la gráfica de X a la 4 sobre 1000. Tal vez no se parece mucho a la otra gráfica, es cierto, pero al menos en los valores de tendencia van para los mismos lugares. De eso habla acá el límite. De eso es de lo que habla el límite. Precisamente que cuando va para infinito, ambas funciones van para el mismo lugar. Sin importar que sea esta parte, esta partecita de acá, sin importar esta parte qué valores tenga, no importa. Todo ese límite va a ir para donde vaya el coeficiente principal del polinomio junto con su potencia. Todo el límite va a ir para donde va a ir este término. Claro, alrededor del cero, es decir, en los tramos intermedios, pueden pasar muchas cosas. Como vemos ahí puede estar en la parte negativa de 0 a 10.000, sí, pero cuando yo vaya para infinito, va a ir para donde va el coeficiente principal junto con la mayor potencia. De eso se trata el comportamiento final.